capítulo 6, versículo 6. ¿Lo tiene? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Incline su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, de que hables a nuestro corazón. Señor, traigas esa palabra refrescante a nuestras vidas. Te rogamos, Señor amado, de que en el nombre de Jesús hoy podamos hacer los cambios necesarios que tu palabra demanda, que tú nos demandas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he titulado esta prédica, hermanos, entrégale esas áreas al Señor. Entrégale esas áreas al Señor. Interesantemente, aquí dice la palabra en Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con el Señor, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, hermano, de que las áreas que nosotros probablemente tengamos en nuestro ser no son para que estén ahí. Son para que usted una tras otra, las vaya venciendo y las vaya dando al Señor, se las vaya entregando al Señor. Y es interesante, hermanos, porque nosotros probablemente más de una área estamos trabajando ahorita. Pregúntale a su vecino ahorita, voltéese ahí con su vecino y dígale cuál es el área que andas trabajando. Voltéese con su vecino, pregúntele, ¿qué área es la que anda trabajando el Señor ahorita? Si su vecino le dice, no ando trabajando en nada, entonces ya se enfrió. Amén. Y esta palabra es importante, hermanos, porque vamos a ver personajes que no le entregaron sus áreas que los hacían caer, que no le entregaron las áreas al Señor que el Señor les pedía. Y vamos a ver las consecuencias que ellos sufrieron a causa, hermanos, de no entregarle sus áreas al Señor. Esas áreas pueden ser vicios, hermanos, que nosotros tengamos escondidos. Pueden ser malos hábitos. Pueden ser pecado. Círculos viciosos. Puede ser tu misma carne que no ha muerto. Puede ser áreas de tu carácter. Vamos a ver un personaje que tenía un área de su carácter que no entregó y le costó muy caro. Puede ser, diga conmigo por favor, el chisme. Que ya le recordé varias, hermano. Ahorita si usted se voltea con su vecino, capaz que más de una de estas le dice. Puede ser, diga conmigo, el rencor. Entonces vamos a ver, hermano, qué áreas fueron las que estos personajes no entregaron al Señor. Porque mire, cuando nosotros no entregamos esas áreas al Señor, hay consecuencias. El Señor nos las pide porque quiere ver nuestro bienestar. Pero muchas de las veces ahí las traemos escondidas y no le decimos a nadie. Ahí las traemos escondidas y el Señor quiere que se la entregues y tú solamente la escondes por unos cuantos años, por unos cuantos meses, por unos cuantos días. Y hermanos, nuevamente el círculo vicioso. Miremos por favor el primer personaje. Le puse el subtítulo, es el peligro de no entregar estas áreas al Señor. Números capítulo 2, versículo 3. Vaya conmigo por favor a Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. ¿Qué le dijo a su vecino acerca del área que tiene ahí todavía trabajando? No me lo diga. Pero hermano, vamos a ver personajes el día de hoy que tampoco entregaron esa área. Y les costó muy, muy caro. Números capítulo 12, versículo 3. ¿Lo tiene? Y aquel varón, Moisés, era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra.
La palabra de Dios nos muestra a Moisés como una persona muy humilde. Algunas de sus versiones dicen manso. Pero fíjese que cuando usted se va al hebreo se da cuenta que realmente no está hablando de una mansedumbre, sino está hablando de una humildad. La palabra que dan ahí en hebreo viene de la palabra humildad. Y Moisés sí era una persona muy, muy humilde. La más humilde, según la palabra, de toda la tierra, de toda la faz de la tierra. Pero Moisés tenía un problema grave, un área que Dios todavía Moisés no se la había entregado. Esta área, hermanos, la vamos a ver en varios versos. Diga conmigo, por favor, el enojo. Diga conmigo. Moisés, hermanos, era una persona muy mansa, muy humilde, pero cuando se enojaba, se enojaba. Y hacía cosas, hermano, que él nunca se imaginó hacer. Usted lo va a ver conmigo el día de hoy. Moisés era una persona muy humilde, pero miremos el primer instante, hermanos, cuando Moisés se dio cuenta de esta área. Probablemente no es la primera vez que la miraba, pero sí fue la primera vez probablemente que la menciona la palabra. Vaya conmigo ahí a Éxodo capítulo 2. Éxodo, vamos a estar ahí en el Pentateuco casi la mayoría del tiempo. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Aquí se manifiesta esta área y mire, vamos a aprender de por qué es necesario dar estas áreas al Señor, pero también vamos a aprender, hermanos, de cómo se manifiestan, cómo es de que tú las miras por primera vez y tienes que atacarlas. No las puedes dejar de que vivan en ti. Fíjese que cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, Dios les había dicho que no se hiciera amigos, que no hiciera pactos con los moradores de esas tierras. Y Canaán es figura, hermano, los pueblos estos que estaban ahí en Canaán son figuras de las áreas del alma de uno. Eran 31 enemigos, son 31 áreas del alma. Pero ellos, hermanos, en lugar de sacarlos fuera, ¿sabe qué hicieron? Hicieron pactos con ellos. Y mucho cristiano el día de hoy, hermanos, tiene los enemigos adentro de uno, tiene áreas que no le ha cedido al Señor y a nuestro enemigo ya lo dejas que viva ahí contigo. De repente se manifiesta el enojo y ahí está el área y tú la conoces y tú sabes de esa área, pero ya no haces nada. Pastor, así soy. ¿Cuántos han oído el famoso dicho, verdad? Si me quieren así y si no, no. Imagínense eso. Moisés, hermanos, se le manifiesta esta área del enojo. Miren por favor el capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, la primera vez que menciona la palabra acerca de esta área de Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo, hermano? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hermano, Moisés manifestó esta área del enojo y agarra al egipcio, lo mata y lo entierra en tierra. Mire la segunda vez que manifiesta esto, Éxodo 32:15. Volteen unas hojitas ahí, por favor. La segunda vez, probablemente hay más, pero este estudio yo le puse 3 veces que se le manifiesta esta área del enojo. Éxodo capítulo 32, versículo 15, ¿lo tienen? Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió:
no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, y ardió ¿en qué, hermano? En ira de Moisés. Y ardió la ira de Moisés, dice. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés, hermanos, era una persona usada por Dios grandemente. Y esto es el detalle, hermanos, que tú puedes ser usado grandemente por Dios. Pero si el área que tú tienes no la cedes, no la das, tarde o temprano se manifiesta esa área, hermano, y te destruye todo el pastel. Y Moisés, hermanos, estaba bien con Dios. Dios lo iba a usar grandemente. Mire lo que puse aquí. Dios te puede estar usando grandemente. Tú puedes ser el instrumento que Dios va a usar para hacer cosas grandes. Pero necesitas entregar estas áreas, principalmente las que Dios te pide. Era la segunda vez, hermano, que Moisés manifestaba esta área del enojo. La primera, se enojó tanto de ver cómo los egipcios trataban a sus hermanos y se fue contra el egipcio y lo mató. Enojo. La segunda, hermanos, venía con las tablas que Dios le había dado, escritas por el dedo de Dios. Y cuando vio lo que el pueblo había hecho, ¿sabe qué hizo Moisés? Agarró las tablas, las tiró y las quebró. Enojo. ¿Le dijo Dios que las quebrara? ¿Sabe más bien qué hizo Dios? Ahora las vas a ir a hacer tú. Tú las vas a lijar y me vas a traer 2 tablas. Lea la Biblia, hermanos. Así le dice Dios a Moisés. Ahora tú me vas a traer 2 tablas y tú las vas a lijar y las vas a preparar. Porque la palabra dice, hermanos, que Dios había preparado y había hecho las primeras tablas. Era el trabajo de Dios. Dios no le pidió a Moisés de que las tirara, pero Moisés decidió tirarlas y quebrarlas. Esta área del enojo, hermanos, se le manifestó varias veces a Moisés, pero Moisés se quedaba calladito. No decía nada. Ahí estaba. No levante su mano. ¿Cuántos tienen el área del enojo? Es muy humilde. Tiene una mansedumbre tremenda, pero hermano, que no le toquen ese botoncito, ¿verdad? Es que, pastor, se me salió el apellido, dice. ¿Aló? Y entonces, hermanos, viene el momento donde esta área que estaba perjudicando a Moisés en su ministerio le va a costar lo más grande en su vida. Vaya conmigo, por favor, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Perdón, yo creo que tengo aquí mal el versículo. Números capítulo 20, Números capítulo 20, versículo 8. ¿Lo tiene? Ahora, hermanos, está el pueblo de Dios fastidiando a Moisés y a Aarón. Y una vez más, hermanos, yo me imagino, déjenme imaginarme por un momento, que Moisés iba sintiendo cuando le iba subiendo, hermanos, el enojo, ¿verdad? Le iba subiendo, Moisés estaba escuchando al pueblo, escuchaba las palabras del pueblo, Aarón escuchaba las palabras del pueblo, y de repente llegó, hermanos, a lo rojo. ¿Cuánto les ha llegado la ira y el enojo a lo rojo? Y hacen cosas que usted nunca se imaginó hacer. Y entonces, hermano, Dios le da un mandamiento enfrente del pueblo y le dice: ve y háblale a la roca. Pero Moisés, hermanos,
no había entregado esa área al Señor. Es que mire, hermano, nosotros muchas de las veces creemos que como nadie mira esa área, no, ¿cómo es que dice? Corazón que no ve. No, ¿cómo es? Ojos que no ven, corazón que no siente. Como nadie mira esa área, pastor, pues no, ahí está, déjela. No, hermano, es que el asunto es que un día esa área se va a manifestar. El asunto es que un día esa área, todo lo que el Señor te ha permitido construir, hermano, media vez tú no tocas esa área, un día, hermanos, esa área va a estar destruyendo lo que el mismo Dios hizo con sus manos. ¿Por qué, hermano? Porque usted lo vio, Moisés tenía las tablas, hermanos, de la ley hechas por Dios, y ahora Moisés se encargó de quebrarlas. Y ahora, hermanos, está... Y enfrente del todo el pueblo, hermanos, Moisés le tiene que hablar a la roca y decirle a la roca que saque agua para el pueblo. ¿Y sabe qué hace Moisés? Le llega nuevamente hasta aquí, hermanos, lo que se le había manifestado anteriormente. Moisés viene y, hermanos, en lugar de hablarle a la roca, mire conmigo por favor, versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad. ¿Qué dice, hermano? Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias, dice. Pero mire el versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano. ¿Y qué dice que hizo, hermano? Y golpeó la peña. Nuevamente, hermanos, el área manifestada. Aquella área que había estado escondidita ahí, que nadie sabía, que nadie la miraba. Pero Moisés sabía que la tenía, porque se había manifestado en otras ocasiones. Pero en esta vez, hermanos, porque mira, yo le tengo noticias, hermanos, Dios tiene sus límites. Esta vez iba a ser muy tarde para Moisés. Porque dice la palabra, hermano, en el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme, y esa palabra la busqué en el hebreo y significa, y no me honraron, porque Moisés deshonró a Dios en frente de todo el pueblo. Porque ellos probablemente, hermanos, estoy suponiendo, probablemente habían escuchado de que Dios le había dicho hablarle, pero él no le quiso hablar, él le pegó. Él golpeó la roca. No honró a Dios en frente de todo el pueblo. Y entonces viene y le dice, por cuanto no creíste en mí para honrarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué significa eso? De más de 1 millón de personas que salieron de Egipto, hermanos, más de 1 millón, solo entraron 2, Caleb y Josué. Más de 1 millón de personas. ¿Puede creer usted, hermanos, de que Dios usó un hombre grandemente a Moisés para hacer milagros y prodigios, hermano? Y que al final de su carrera, hermanos, esa área que no había entregado al Señor, esa área es la que no le permite que él entre con el pueblo a Canaán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le dice, hermano, que Dios no le permitió, más bien solamente le dejó que mirara Canaán. Ahora le pregunto, hermanos, ¿es importante entregar las áreas? Ay, ay, ay. ¿Es importante entregar las áreas? ¿Y cuáles áreas son? No me las diga. Medítelas. Segundo ejemplo. Entonces el primer ejemplo fue el área del enojo. Segundo ejemplo. 1 Samuel capítulo 15 versículo 2. Recuérdese lo que decía el pastor Rafael Monterroso. Las prédicas son para creer. Y el estudio es para
crecer. Mire, hermano, lo que pasó aquí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 2. Le hablan al rey Saúl. El rey Saúl no quiso entregar esta área. Esta área que él tenía, hermanos, se llamaba desobediencia o rebelión, como usted quiera ponerle. Saúl fue un rey muy desobediente. Dios le decía que hiciera algo y él hacía lo otro. Dios le pedía, hermanos, de que hiciera tal cosa, hermanos, y Saúl creía que él tenía mejores ideas que Dios. Mire, por lo menos cambia un poquito con el área de Moisés. Moisés la escondió muy bien porque esta área no se manifestaba tan seguido. Pero Saúl, hermanos, a cada rato manifestaba su área. A cada rato salía la desobediencia y la rebelión en su corazón, hermanos. Y ahora, hermanos, está bajo uno de los primeros, las primeras cosas que Dios le pide a Saúl. Y Saúl decide hacer de las suyas. Mire por favor el capítulo 15, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, dice, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista de Telaim, 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. En el versículo 14, mire lo que pasa. Entonces Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Le dijo eso Dios a Saúl? ¿Le dijo que guardara lo mejor que encontrara por allá? ¿Qué le dijo Dios? Destruye todo. Pero Saúl, hermanos, de lo que Dios le dijo, escogió lo que a él le agradó y desechó lo que a él no le agradó. Y Saúl decidió traerse, hermanos, mire cómo es esta área de la desobediencia. Hermanos, Saúl decidió traerse lo que a él le parecía que estaba bueno y traérsele, y mire el pensamiento, porque mire, la conciencia va a jugar jueguitos con nosotros. La conciencia de él le dijo: para que no te digan nada, diles que las vas a traer al Señor y ofrécelas en sacrificio. Y ahora está, hermanos, y llega Samuel, y Samuel se da cuenta de lo que ha pasado. Y mire interesantemente, mire cómo dice este versículo, 1 Samuel 15, 22. Entonces Samuel dijo, lo estoy leyendo en otra versión: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. A Moisés le costó, hermanos, el no entrar a Canaán, el área que no había entregado. A Saúl le costó la vida. ¿Sabe usted quién mató a Saúl? Haga cuentas. ¿Quién mató a Saúl? Aquí vamos a aprender una lección muy interesante. ¿A quién le pidió Dios que fuera a matar a Saúl? A Amalec. ¿Verdad que sí? Dios le pidió que fuera a matar al pueblo de Amalec. Mire, hermano,
Cuando Dios te pide que destruyas algo en ti, es porque si tú no lo destruyes, eso va a terminar destruyéndote a ti. Interesantemente, hermanos, cuando usted mira la palabra de Dios, ¿sabe quién mató a Saúl? Un amalecita. Dese cuenta lo que le acabo de decir. Cuando Dios te pide que destruyas algo y tú no lo destruyes, eso que Dios te pidió que destruyeras va a venir de regreso y te va a destruir a ti. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 1. Usted lo va a encontrar conmigo. Versículo 6. Saúl no le hizo caso al Señor. Y el Señor mire, como muchos de nosotros, el Señor nos ha dicho, destruye esa área. Entrégame esa área. Vienes a la prédica, el Señor te habla, deja esas áreas. Y no le duele a nadie le hace daño esa área. Y ahí la tenemos, hermano, y ahí la traemos, y la llevamos para allá y la llevamos para acá. Pero como el Señor nos la ha pedido y nos la ha pedido, no nos la pide, hermanos, para amargarnos la vida. Nos la pide, hermanos, porque esa área te va a destruir a ti. Igualmente, hermanos, Dios le pidió a Saúl, destruye a los amalecitas. Y Saúl no le hizo caso. Saúl guardó lo mejor, según él, lo mejor. Porque mire, a veces el Señor nos pide áreas, el área de la música. Y ahí estamos, hermanos, quebrando CDs, ¿verdad? Nosotros todavía quebramos CDs, ¿verdad? Y ahí estamos, hermanos, no va a quebrar su iPad, mejor tráigamelo y lo limpiamos. Amén. Y ahí estamos, hermanos, quebrando CDs, pero mire, cuando llega a los de su cantante favorito, ¿qué hace? Es que estos son de oro. Son los discos de oro, aquí un ese se ganó un Grammy. Guarda lo mejor, hermano, y Dios le está diciendo, destruye a los amalecitas. Destruye esa área. Y entonces, hermanos, mire lo que pasa. Como no la destruimos por completo y dejamos algo que según nosotros es bueno a un lado. Hermanos, mire el versículo 6, por favor. El joven que le daba las nuevas respondió, está hablando con David este joven. Casualmente dice, vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, heme aquí. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy, ¿qué hermano? Amalecita. Aquello que Dios le había pedido a Saúl que destruyera. Soy amalecita. Y entonces, ¿qué dice? Y me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Yo te quiero preguntar, ¿qué área te ha pedido Dios que destruyas y no has destruido? Mira, Moisés era una área del carácter. Moisés tenía esa área del carácter. ¿Sabe quién también tenía esta área del carácter? Pedro. Cuando Pedro niega a Jesús, hermanos, esa es una área del carácter que él tenía. Pero hermanos, mire, Saúl era desobediencia lo que tenía. Saúl era una persona rebelde. Te pregunto, ¿eres rebelde tú a lo que Dios te dice? Dios te dice que hagas tal cosa y tú haces otra cosa totalmente diferente. Tercer ejemplo, y no les va a gustar. Diga conmigo, ouch. El primero fue ¿quién? Moisés. El segundo, Saúl. El tercero, Josafat.
Josafat, pastor, sí, Josafat. Tenía una su área ahí. Mírelo conmigo, por favor. Segunda de Crónicas 17. Versículo 1. Y le dije que esta no le iba a gustar. ¿Sabe por qué? Porque esta área, hermanos, es una que nosotros, muchos aquí, a veces escondemos. Diga conmigo, por favor, amistades. Josafat tenía una área, hermanos. Mire, era un grandísimo rey. Josafat había hecho grandes cosas para Dios, pero tenía un mal, hermanos. Tenía una puerta abierta. ¿Sabe cuál era esa? Josafat, hermanos, hacía amistades con las personas equivocadas. Y mira, hermano, tarde o temprano, esas personas que tú crees que son tus amigos, en el momento vulnerable, hermano, van a ser tus compañeros. En el momento vulnerable van a ser los que te llevan a pecar. Josafat, hermanos, había hecho grandes cosas para Dios. Josafat, hermanos, dice la palabra que se había llenado de riquezas, hermano. Pero Josafat hacía malas amistades. Y eso le salió muy caro. Usted lo va a leer conmigo. Estamos viendo las consecuencias de cuando no entregamos áreas al Señor. Estamos viendo 3 personajes que les fue muy mal, hermano, por no entregar estas áreas al Señor. Y ahora miremos Josafat rápidamente, porque quiero darles unos consejos acerca de esto. Allí en el capítulo 17, versículo 4 nos dice, nos da una descripción, el versículo 1 al 6, nos da una descripción de quién fue Josafat, hermanos. No era cualquier rey, era un rey, hermanos, que agradó a Dios hasta que se comenzó a hacer de malas amistades. Era un rey, hermanos, que buscó a Dios hasta que, hermanos, esos amigos comenzaron a alejarlo de Dios. Capítulo 17, versículo 4. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Pero el capítulo 18 nos dice algo más. Él estaba muy bien, hermanos. Él la tenía hecha. Dios se había agradado de Josafat. Pero de repente, hermanos, viene un amigo de él llamado Acab, un rey malo y detestable delante de la presencia de Dios. Y Josafat, hermanos, pura política esto, para hacer una buena política con este rey de Israel. Josafat era rey de Judá. Vino y le dijo, mira, no nos hagamos solamente amigos, hagámonos parientes. Te doy a mi hija, no sé si él le dio a la hija y él le dio al hijo. Y se casaron. ¿Y sabe qué, hermano? Y comenzó el rey de acá, porque eso es lo que hacen los amigos malos, hermanos. Los amigos malos comienzan a tomar terreno y te comienzan a influenciar. Mira, los amigos malos, hermanos, son los que te van a hacer pecar delante del Señor. Porque así hizo Acab con Josafat. Viene Acab y comienza a hablar con Josafat acerca de irse a la guerra con alguien. Y mire, hermano, casi lo matan a Josafat. Viene Acab y le dice, ¿sabes qué? Disfrázate, ponte tú como rey y yo me voy a disfrazar para que no sepan que yo soy rey. Y comienzan a perseguir a Josafat en plena guerra, hermanos, y le tiran y tiene que pedirle ayuda a Dios. Gracias a Dios tenía buenos puntos allá arriba porque le escucharon. Y en medio de la guerra, hermanos, Acab disfrazado de otro personaje que no era rey, disfrazado para que no se entendiera que era rey. Y hermanos, cuando le tiran a Josafat y lo están por matar, viene y clama a Dios, versículo 31. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, capítulo 18, versículo 31, este es el rey de Israel.
y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pero en el capítulo 19 se le presenta el vidente a Josafat. Mire, hermano, si usted cree que tener malas amistades es bueno, lea estos versículos, por favor. Dese cuenta cuando nosotros tenemos malas amistades y ahí las tenemos y los tratamos de mejores amigos. O te hace pecar él o tú lo traes a los caminos de Dios. Pero usualmente pasa lo contrario, lo que no queremos. Pero también ahí arriba, mira lo que pasa. Capítulo 19, versículo 2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat, mire hermano, cómo le habló de parte de Dios. ¿Al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Y aquí comienza, hermanos, el problema de Josafat. Si Josafat fue un buen rey, pero tenía el área de las amistades. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántos de nosotros tenemos amigos, hermano, que son unos pecadores tremendos, hermano? Y que te van a alejar un día, porque esas son áreas que Dios te ha pedido esas amistades. Aléjate, apártate. Y ahí estamos, pero Señor, si yo no tengo amigos, ese es el único que yo tengo, Señor. ¿Cómo le rogamos? Este es el único amiguito de mi alma, Señor. Todos mis amigos me dejan, pero este no. Y Dios le habla a Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Sabe qué es un impío, hermanos? Aquel que buscaba a Dios y se alejó de él. Aquel que vivía piadosamente, piadosamente. Y ahora vive como los del mundo. Y dice, hermanos, mire, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Hermano, Josafat ni sabía que Dios se había enojado con él por tener malos amigos. Ni sabía. Pero ahí estaba. Pero mire el versículo 3. Mire, por eso es bueno cuando usted hace errores, cuando usted comete errores, mantenga, hermano, allá arriba, mantenga su depósito lleno, hermanos. Porque mire lo que dice el versículo 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, dice. Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. O sea, tenía crédito allá arriba. Pero Josafat no entendió la lección, hermano. ¿No se ha dado cuenta usted de que a veces, no sé, pregúntese, que usted se quiere alejar del mal, pero pareciera que aquellas amistades malas lo siguen? ¿Cuánto les ha pasado eso? No levante su mano, por favor. Está usted ahí alejándose y va muy bien y de repente, hermanos, se consigue un amigo exactamente como el que acaba de dejar. ¿No se ha dado cuenta, hermanos, que cuando estamos en una reunión y ya sabemos, hermanos, quién es el chico malo de la iglesia, ¿verdad? Quién es el que todos le apuntan y le echan el ojo y dicen como que no va en buenos caminos, y de repente viene otro chico malo, hermanos, o chica mala, y ¿sabe qué pasa? Terminan sentándose juntos, como que se conocieran de la vida. ¿Se ha dado cuenta ustedes? ¿Sabe por qué, hermano? Porque es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu que se mueve en esas gentes. Josafat había hecho cosas muy bonitas, pero nuevamente, hermanos, no aprendió la lección. Supo que Dios se había airado contra él, pero no aprendió la lección. Josafat, mire el capítulo, y con este ejemplo termino, hermanos. Mire, capítulo 20, versículo 35. Segunda de Crónicas 20, 35. Tercera área que estamos viendo, las amistades. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad, subraya esa palabra por favor, hermano, amistad.
trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado, ¿a qué hermano? Josafat sabía que ese rey era otro rey malo, era un rey impío, pero a Josafat no le importó. Y entonces, hermanos, mire, si la primera vez casi lo matan, mire lo que pasó la segunda vez. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión Geber. Mire, hermano, este hizo planes con este otro rey. Mire, yo le aconsejo algo, hermanos. Nunca se meta en contrato con alguien que es impío. Va a salir perdiendo. ¿Aló? Nunca, hermanos. No se mete en contrato con alguien que es impío. Usted tiene unos valores, esa persona tiene otros. Va a salir perdiendo. Mire cómo salió perdiendo aquí. Porque mire, es como que usted quisiera bendecir la obra de las manos de esa persona y no lo puede hacer. Cuando esa persona está en malos caminos, hermano, y usted se mete en contrato con esa persona, usted está queriendo bendecir algo que Dios no bendice. Y es exactamente lo que pasó. Josafat comete su segundo error. Se hace amistad con el rey Ocosías. Y mire el versículo 37. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, ¿qué parece el nombre Maresa? Mire, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Usted se pregunta, pero ¿qué tanto mal hay que yo tenga un amigo que no conoce de Dios? Vayamos un poquito más cerca. ¿Qué tanto mal hay que yo tenga un amigo cristiano que anda haciendo malas cosas? Hermano, mire, dice aquí, hermanos, que Jehová destruyó las obras de las manos de Josafat por las amistades que él tenía. Vaya conmigo a 1 Corintios hablando de este tema. Mire, 1 Corintios, si usted no me cree y dice, pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento, deje ya el Antiguo Testamento, mírelo en el Nuevo Testamento también. Mire el capítulo 5, versículo 10. Para que nadie se vaya con esa duda de que eso era del Antiguo Testamento. No, es del Nuevo también, hermanos. Dios nos manda que hagamos amistades con gente que tiene a Dios. Godly people. Capítulo 5, versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ¿qué dice, hermano? Ni aún comáis. Qué tremendo las amistades, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos saben que Dios está hablando ahorita? 3 áreas que estos personajes no entregaron. 3 áreas que les costaron muy caro. Y te pregunto, ¿cuál es el área que tú tienes? ¿Cuál es el área que nadie conoce, que nadie sabe, que ahí está? ¿Serán las amistades? Levanten la mano, no la levanten. ¿Serán las amistades, hermano? ¿Serán que aquellas personas, hermanos, el día de vulnerable, el día que te sientas desanimado, el día, hermanos, que es el día malo, se dice del día malo, ¿verdad? En la palabra de Dios, es el día que esas personas ahí están apoyando tu pecado? ¿Cuántas veces nos ha pedido estas áreas el Señor a nosotros y no le hacemos caso?
¿O será, hermanos, que esa área que tú tienes ahí escondida es el área perteneciente a tu carácter, como la desobediencia, como el enojo? Te quiero dar 3 consejos. El primero es, entrega esas áreas de corazón al Señor. Esas áreas las tienes que entregar de corazón, no de labios. Porque miren, hermanos, yo hasta con los jóvenes hemos hecho hasta una fogata. Y les digo a los jóvenes, escriban el área que ustedes quieren entregar. Y ahí la escriben los jóvenes. Unos agarran hasta una hoja entera, hermanos. Pero no, un papelito. Y ahí quemen esa figura, quemen eso. Y ahí van a quemarlos. Pero después, hermano, en la misma área. ¿Sabe por qué? Porque no lo hicieron de corazón. Es necesario entregarles esas áreas al Señor de corazón, no de boca. El segundo consejo que te quiero dar es, no solamente los entregues haciendo, manifestando, hermanos, de que estás entregándolo, arrodillándote y orándole al Señor. No solamente eso, sino que deja de alimentar esas áreas. Porque a veces decimos, yo ya se la entregué al Señor, pero hermanos, ahí están los CDs. Así mire. Yo ya se las entregué al Señor, decimos esas áreas, pero hablamos unas palabrotas, hermanos. Yo ya se las entregué al Señor, pero ahí están las amistades, hermanos. No les decimos no. Deja de alimentar esas áreas. Tercera cosa, no vuelvas a esas áreas en tiempos vulnerables. Si les has cerrado la puerta a esas áreas, no regreses a ellas. Ciérralas por completo. Eso significa entregárselas al Señor. ¿Cómo se sabe que tú no se las has entregado? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo se sabe que no las has entregado? Cuando regresas a ellas. Termino con esto. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Proverbios 23, 26, perdón. El problema, hermano, no está solamente en las áreas. El problema principal está, diga conmigo, el corazón. El problema principal está aquí, en el corazón. Cuando tú no entregas el corazón, vas a tener graves problemas porque a cada rato te va a salir, hermano, en lugar de que te salgan maripositas, ¿verdad? En lugar de que salga algo bonito, florecitas y todo, y hables bonito y tengas buenos amigos, en lugar de todo eso, ¿sabes qué va a salir? Serpientes, escorpiones, amargura, rencor, odio. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que ha pasado es, hermano, es de que te sabes muy bien la Biblia, pero no has entregado tu corazón. Cuando uno no entrega su corazón, hermanos, permite que esas áreas sigan viviendo y las alimentamos. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A Moisés, hermanos, le costó la tierra prometida, el no entregar esa área. Yo le quiero preguntar, ¿cree usted que Dios se la hubiera aceptado? ¿Será que Dios se la pudo haber quitado? ¿Se la pudo haber quitado, sí o no? Sí. Sí, Moisés se la entrega. A Moisés le costó, hermanos, Canaán, la tierra prometida. A Saúl le costó el reinado y su misma vida. Y mire, por favor, a Josafat le costó la obra de sus manos. Fíjese de que eso es lo último que se sabe de Josafat. Dios destruyó la obra de sus manos. Lo último.
¿Cómo les gustaría a usted terminar su carrera y lo último que dicen de usted es: Dios destruyó las obras de sus manos? Dame, hijo mío, tu corazón. Yo te quiero invitar que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Si me ayudas.